Bueno, ¿cómo estamos amigos youtuberos? Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy dolorosa de nuestra querida Corrientes, una tragedia que ocurrió en Bellavista y que marcó para siempre a la música del chamamé. El 8 de septiembre de 1989, un grupo de músicos viajaba para participar de un evento musical cuando ocurrió la tragedia y el micro en el que viajaba terminó en las aguas del río Paraná. Entre las víctimas estuvieron grandes músicos como por ejemplo Sixto Segovia y los hermanos Sheridan. Hoy vamos a recordar quiénes eran y qué ocurrió en aquella trágica jornada y por qué después de tantos años su nombre, su música permanece en la memoria de todos los correntinos. Así que yo te invito a que te quedes hasta el final y ahí vamos con esta historia muy triste que ocurrió hace exactamente 37 años. La tragedia de los chamameceros de Bella Vista. La noche que el río Paraná se llevó una parte de la música correntina. Hay historias que el tiempo no consigue borrar. Historias que quedan grabadas en la memoria de un pueblo, en las canciones, en las fotografías y sobre todo, en el recuerdo de quienes sobrevivieron para contar lo que sucedió. Esta es una de esas historias. Ocurrió en Bella Vista, Corrientes, el 8 de septiembre de 1989. Una delegación de músicos chamameceros había llegado a la ciudad para participar de un espectáculo en el Club Juventud. Eran artistas reconocidos y otros jóvenes talentos que formaban parte de una embajada cultural que tenía un ambicioso proyecto: representar a Corrientes y llevar su música hasta Europa, con destino a Niza, Francia. Pero aquella presentación nunca llegó a realizarse, porque esa tarde, un colectivo que transportaba a los músicos terminó cayendo al río Paraná, y 8 personas perdieron la vida. Entre ellas estaban algunos de los nombres más importantes del chamamé de aquella época: Tito Segovia, Joaquín Gringo Sheridan, Miguel Ángel Michel Sheridan, Leónidas Chango Paniagua, Daniel Yacaré Aguirre, Johnny Bear, y los 2 conductores del colectivo, José Toledo y Walter Blas Gómez. Desde entonces, aquella tragedia quedó para siempre en la historia de Bella Vista y del chamamé. Una delegación que soñaba con llevar el chamamé al mundo. La delegación había llegado a Bella Vista con un espectáculo que prometía ser especial. Los músicos tenían previsto presentarse en el Club Juventud, pero antes del espectáculo tenían una intensa agenda. Habían llevado sus instrumentos y parte de la puesta en escena. También pasaron por una emisora de radio de la ciudad para promocionar la presentación. La visita a la radio terminó convirtiéndose, sin que nadie pudiera imaginarlo, en uno de los últimos momentos compartidos por varios de aquellos artistas. Según la reconstrucción realizada por la Municipalidad de Bella Vista, eran 13 personas las que habían partido en el micro hacia la radio. Músicos, 2 choferes y un bailarín. En la emisora hubo música, conversaciones y entusiasmo. Los artistas estaban preparando el espectáculo. Había expectativa, había alegría. Nadie imaginaba que, pocas horas después, Bella Vista quedaría sumergida en el dolor. La tarde que terminó en tragedia. Después de la actividad radial, el grupo volvió a subir al colectivo. Debían dirigirse hacia el Club Juventud, pero el recorrido tenía una zona de descenso hacia la costa. Y allí ocurrió lo inesperado. El vehículo perdió el control. La reconstrucción oficial del municipio señala una falla en los frenos como elemento central del accidente. El colectivo comenzó a desplazarse sin poder ser controlado. La situación se volvió desesperante. El vehículo avanzó por la pendiente, atravesó las defensas de la zona costera y terminó precipitándose hacia el río Paraná. El lugar donde ocurrió el accidente tenía una diferencia de aproximadamente 15 metros entre el punto desde donde cayó el micro y la superficie del agua. El impacto contra el Paraná fue brutal. El parabrisas estalló y el agua ingresó violentamente al interior del vehículo.
En cuestión de segundos, lo que había comenzado como un viaje más se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir. El río se llevó a 8 personas. Algunos lograron escapar, otros quedaron atrapados. El Paraná terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Entre quienes no pudieron salir estaban 6 músicos y los 2 conductores. Murieron Daniel Yacaré Aguirre, Joaquín Gringo Sheridan, Miguel Ángel Michel Sheridan, Leonidas Chango Paniagua, Cito Segovia y Johnny Bear. También fallecieron José Toledo y Walter Blas Gómez, los conductores del colectivo. La noticia rápidamente recorrió Corrientes, y el dolor alcanzó a toda la comunidad chamamecera. No se trataba solamente de un accidente. Habían muerto artistas que representaban una parte fundamental de la cultura del litoral. ¿Quiénes eran los músicos? Entre las víctimas estaba Cito Segovia, cantautor chaqueño vinculado a una propuesta renovadora de la música regional. También estaba Joaquín Gringo Sheridan, reconocido acordeonista y bandoneonista, integrante del conjunto Reencuentro. Su hermano, Miguel Ángel Michel Sheridan, era cantante, guitarrista y compositor. También murió Leónidas Chango Paniagua, guitarrista y cantante del trío Corrientes. Otro de los fallecidos fue Daniel Yacaré Aguirre, reconocido recitador, autor y presentador de conjuntos chamameceros. Y junto a Cito Segovia, murió Johnny Bear, percusionista que acompañaba su propuesta musical. Cada uno tenía su propia historia. Cada uno tenía una trayectoria. Cada uno tenía proyectos. Y todos tenían algo en común: el amor por la música. Los que sobrevivieron. Pero aquella tragedia también tuvo sobrevivientes. Entre ellos estuvieron Carlos Miño, César González, Ricardo Scófano, Ricardo Tito Gómez y Óscar Cacho Espíndola. Para ellos, el accidente significó cargar durante el resto de sus vidas con un recuerdo imposible de borrar. Óscar Cacho Espíndola, uno de los sobrevivientes, continuó recordando aquel día durante décadas. En un homenaje realizado en Bella Vista, contó que el recuerdo de aquella tragedia permanecía vivo y recordó que el colectivo no estaba en condiciones adecuadas. Sobrevivir significó también convertirse en testigo de una tragedia que nunca terminó de desaparecer. El sueño de Niza quedó truncado. Hay otro aspecto que hace todavía más dolorosa esta historia. Aquella delegación no estaba viajando solamente para realizar un espectáculo en Bella Vista. Los artistas formaban parte de un proyecto cultural destinado a representar a Corrientes en Europa. El destino era Niza, Francia. El chamamé correntino y la música del litoral estaban preparados para cruzar el océano. Era una oportunidad enorme para aquellos músicos, pero el sueño quedó truncado aquella tarde. El viaje que debía continuar hacia Europa terminó abruptamente en las aguas del Paraná, una ciudad marcada para siempre. Bella Vista nunca olvidó aquel 8 de septiembre. En el lugar donde ocurrió el accidente se levantó un espacio de memoria dedicado a los músicos desaparecidos. Cada aniversario, familiares, amigos, músicos, autoridades y vecinos vuelven al lugar. Se realizan homenajes, se toca música, se recuerdan sus nombres y se arrojan flores sobre el Paraná. No es casualidad. El mismo río que aquella tarde se llevó sus vidas es también el río que todos los años recibe esas flores como símbolo de memoria. El chamamé como forma de recordar. Con el paso de los años, la tragedia dejó de ser solamente una historia de dolor. También se convirtió en una historia de legado, porque aquellos músicos no desaparecieron completamente. Sus voces quedaron registradas, sus composiciones quedaron, sus instrumentos quedaron. Sus familias continuaron transmitiendo sus historias, y el chamamé mantuvo vivos sus nombres. En 2025, Bella Vista volvió a homenajearlos a 36 años de la tragedia, con una ofrenda floral y musical frente al monumento ubicado en el lugar del accidente. La comunidad volvió a reunirse junto al Paraná, y una vez más, las flores fueron arrojadas al agua. 37 años después, hoy, en 2026, han pasado 37 años, 3 décadas y 7 años desde aquella tarde. Pero para quienes conocieron a los músicos, para sus familias y para la comunidad chamamecera, aquella fecha sigue siendo difícil de olvidar. El 8 de septiembre de 1989
no murió solamente un grupo de artistas, se apagaron 8 vidas, se truncaron proyectos, se destruyeron familias y se perdió una generación de músicos que tenía todavía mucho para ofrecer, pero también quedó una herencia hecha de canciones, recuerdos y cultura. El río sigue corriendo. El Paraná siguió su curso, como lo había hecho antes, como lo hace hoy, pero en Bella Vista, ese río tiene otra historia. Quienes visitan el lugar pueden encontrar el monumento que recuerda a los músicos, y quienes conocen la historia saben que allí, frente a esas aguas, ocurrió uno de los episodios más dolorosos de la historia cultural de Corrientes. Por eso, cada vez que suena un chamamé de Cito Segovia, de los Sheridan, de Paniagua o de cualquiera de aquellos artistas, también aparece la memoria, porque la música tiene esa capacidad. Puede atravesar décadas, puede sobrevivir a sus intérpretes, puede llegar a personas que jamás los conocieron. El final de una historia que nunca terminó. Tal vez esa sea la mejor manera de recordar a quienes murieron aquella tarde, no solamente hablando de la tragedia, también hablando de sus vidas, de sus sueños, de sus canciones, de todo aquello que todavía permanece. Porque una persona desaparece físicamente, pero puede seguir viviendo en la memoria de un pueblo. Y eso es lo que ocurrió con aquellos chamameceros. El 8 de septiembre de 1989, el río Paraná se llevó 8 vidas, pero no pudo llevarse su música. Y cada vez que un acordeón comienza a sonar, cada vez que una guitarra acompaña un chamamé y cada vez que alguien recuerda sus nombres, aquellos músicos vuelven a estar presentes. Cito Segovia, Gringo Sheridan, Michelle Sheridan, Chango Paniagua, Yacaré Aguirre, Johnny Bear, José Toledo, Walter Blas Gómez. 8 nombres, 8 historias, una tragedia y una memoria que Bella Vista se niega a dejar morir, porque mientras exista alguien que los recuerde, ellos seguirán viviendo en la música